vida qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de más valor que ellas? ¿Y quién de ustedes, por ansioso que esté, o afanado, como dice Reina Valera, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Bendito sea el Señor por su palabra. Déjenme contarles un pedacito de una historia reciente. En el año 2022, mi amigo, el pastor Ángel, que ahorita está en Sincelejo y que algunos de ustedes conocieron el miércoles, fuimos a México para una conferencia. Nuestro itinerario comprendía varias escalas y los que me conocen saben que viajar a ese país particularmente me representa una carga muy significativa de ansiedad, especialmente el paso por los aeropuertos. Habíamos estado en la conferencia, todo bien, aprendimos, compartimos con los hermanos y era el momento de regresar. Habíamos tomado todas las precauciones, por mi parte, para llegar a tiempo. Por lo menos con el tiempo suficiente para poder resolver cualquier eventualidad. Pero parece que el cálculo nos falló. Cuando llegamos, había una fila enorme que se movía lento, tan lento como puedas imaginarte. Lento. Mientras tanto, el reloj avanzaba y lo que en su momento era solo una lucha mental, me voy a quedar, de repente empezó a somatizar. Empecé a sudar frío, se me empezó a acelerar el corazón y me comenzó un extraño movimiento en la pierna izquierda que me movía todo el cuerpo. Estaba al borde de una crisis de ansiedad, temblor, sudor, mirada hiperactiva. Yo creo que estaba experimentando un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Bueno, porque no teníamos plata para pagar otro boleto, porque estábamos lejos de casa, porque estábamos a unas 3 o 4 escalas y porque estábamos rodeados de personas que muy difícilmente iban a empatizar con nuestra necesidad. Y Ángel, que probablemente es la persona más tranquila que he conocido en toda mi vida para manejar situaciones críticas, estaba tan fresco como una lechuga. Y si usted alguna vez ha estado ansioso, sabrá que no hay nada que te ponga más ansioso que estar al lado de una persona que no es tan ansiosa como tú. Y eso multiplicaba mi ansiedad. Yo no lo podía creer. Nos vamos a quedar aquí, no vamos a llegar a tiempo, todos los escenarios posibles. Y recuerdo las palabras de Ángel para mí, porque fueron estas. Las voy a decir casi tan textualmente como pueda. Brother, por más intranquilo y afanado que puedas estar, eso no va a hacer que el avión se detenga para esperarte. Va a pasar lo que el Señor quiera que pase. Tranquilo. Me acordé que era creyente. Me acordé que debía creer eso que le estaba diciendo. Que el Señor tenía cuidado de nosotros. Que nada se escapaba de su mano y que mi afán y mi ansiedad en ese momento era completamente infructuosa. Yo no podía hacer
nada. Al final, llegamos a tiempo, embarcamos tranquilos, sin problema, y llegamos a casa sin mayores contratiempos. Gracias a Dios, Ángel no es vengativo y no estaba diciéndome, te lo dije, viste. No, la cosa quedó ahí. Y puede que tú te sientas identificado con esta situación o con esta historia, porque en algún momento todos hemos enfrentado este tipo de situaciones, quizá en escenarios distintos. Probable que incluso hayas tenido a alguien para recordarte en ese momento, tu mamá, un amigo, tu esposo o tu esposa, que no se saca provecho del afán. De pronto fue por alguna necesidad de dinero, un trabajo o alguna situación por venir. Pues bien, hoy hay alguien a quien tenemos para recordarnos esta verdad. Y no es ni más ni menos que el mismo Señor Jesucristo. Por nada estén afanosos. Y esta es quizá una de las historias o enseñanzas más ricas y prácticas que encontramos en toda la Biblia. De todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, todas fueron muy prácticas. El Señor tenía una pedagogía impresionante, única. No solo porque era el Señor, sino porque su habilidad para comunicar era realmente brillante. Pero es una enseñanza que tiene que ver con cosas que vivimos todos los días. Y es sobre la necesidad de no vivir con afán. Necesitamos, por supuesto, ubicarnos en el contexto del Sermón del Monte para poder ver este pasaje a la luz del panorama completo. Recordemos que el Señor está hablando acerca de cuál debe ser el carácter de los bienaventurados, es decir, de los que hacen parte del reino, los llamados a ser parte de su reino. Y Él les ha mostrado que los llamados a ser parte del reino, los bienaventurados, deben tener una ética superior a la de los escribas y fariseos. Todo el capítulo 5 acerca de cómo observar la ley, no solo externamente, sino de corazón. A principios del capítulo 6 les mostró que los discípulos del reino deben tener una vida religiosa superior a la de los escribas y fariseos y a los hipócritas gentiles que solo oraban para ser vistos de los hombres. Pues bien, en este segmento del Sermón del Monte que inició nuestro hermano Adrián el domingo pasado, el Señor está hablando que los ciudadanos del reino, los discípulos, los bienaventurados, deben tener una relación saludable con las cosas materiales y no preocuparse otra vez solo por lo que está afuera, lo externo, lo material que perece, sino por las cosas que tienen verdaderamente valor o verdadero valor. En este caso, las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Que no podemos estar divididos entre adorar lo terrenal y lo observable mientras relegamos las cosas espirituales solo por el hecho de que no las podemos ver. No sé si lo ven, pero el Señor ha estado como cerrando una cremallera o un cierre, ¿verdad? Por un lado lo que no deben hacer y por otro lado lo que deben hacer en cuanto a la ética, en cuanto a la religión y en cuanto a las cosas materiales. En cuanto a la ética, no solo observar cosas externamente, no solo ser hipócritas en su religión, no solo ocuparse de las cosas externas, sino hacer cosas internamente, buscar al Señor de corazón y ocuparse de las cosas espirituales, no solo las materiales. Es realmente un desarrollo brillante por parte del Señor Jesucristo porque es de verdad con una pedagogía increíble. Así que el pasaje que hoy vamos a estudiar, como dije, continúa con esa idea precisamente. Dado que las riquezas de este mundo son efímeras, se pudren, se dañan, se diluyen. Y dado que esas mismas posesiones materiales, como decía mi hermano Adrián el domingo pasado, tienen el potencial de convertirse en ídolos falsos, debemos vivir una vida de contentamiento con lo que Dios provee, de confianza en su cuidado, sabiendo que Él nos ama y provee para nosotros todo lo necesario. Dicho de otro modo, dado que el dinero y las riquezas son temporales y se pueden convertir en un ídolo, no se afanen, descansen y disfruten el cuidado del Señor. Esa parece ser la idea, pero yo quiero comprimirla en un argumento todavía mucho más simple para que ustedes puedan recordarlo con más facilidad. Los discípulos del reino no deben vivir con afán por las cosas terrenales o por lo terrenal, sino confiar en el cuidado del Señor. Los discípulos del reino no deben vivir con afán por lo terrenal, sino confiar en el cuidado del Señor. Y vamos a desarrollar
este sencillo argumento a la luz de 3 encabezados. El primero, el llamado del Señor a no vivir con afán, en el verso 25, donde veremos en qué consiste precisamente esta idea en términos generales. Luego veremos la razón o el motivo por el que el Señor espera que los creyentes no vivan con afán, y es: el Señor cuida de ustedes. Y vamos a ver en tercer lugar, cuál es la alternativa. ¿Qué es lo que Dios espera realmente de sus discípulos con relación a los bienes materiales? Y es que busquen primero el reino de los cielos y su justicia. Es decir, que pongan sus cosas en prioridades. Otra vez, esto es lo que deben hacer, no vivir con afán. Esta es la razón. El Señor cuida de ustedes, como cuida de los pajarillos, como cuida de la hierba del campo. Y además, ustedes deben vivir buscando primeramente el reino de los cielos y su justicia, poniendo sus prioridades en orden. ¿Verdad que está bien sencillo el esquema que vamos a seguir, cierto? Vamos a ir entonces a nuestro primer encabezado. El llamado a no vivir con afán. Brother, tranquilo. Tranquilo. O sister, tranquila. Este pasaje comienza con un llamado que es taxativo, es decir, mandatorio. No se preocupen por comida, ni por bebida, ni por qué van a vestir, porque su vida es más importante. Ni lo que comen, ni lo que visten, ni lo que beben, ni lo que comen, ni lo que beben, ni lo que visten, porque su vida es más importante. Es una declaración por demás clarísima. No se preocupen en esta vida por qué van a comer, beber o vestir. Y como ya anunciamos, no debemos desconectar este pasaje de lo que ya se ha abordado con anterioridad. La idolatría por el dinero comienza aquí. Comienza por afán con las cosas básicas, con las cosas esenciales. Nadie cae en adoración a Mamón de repente. No es que se acostó hoy y mañana amaneció siendo la persona más avara del mundo. ¿Lo dije bien? Avara. Sí, avara del mundo. Avara. Nadie. Todo comienza con inquietud del corazón por las cosas materiales. Así que hay una conexión, hay una relación. ¿Cómo no llegar a este estado de idolatría por el dinero? Ojo, guardándote de cómo está tu corazón con respecto a las cosas que son básicas, libre de afán y libre de ansiedad. La idolatría por el dinero comienza allí. Y el Señor está apuntando radicalmente a la idea de que los creyentes deben mantenerse lo más lejos posible de convertir las cosas materiales en el fin último de sus vidas. Jesús está observando que algunos, en su afán por conseguir bienes de este mundo, dinero y riquezas, se habían olvidado de vivir. Estaban viviendo para aquellos que creían que necesitaban para vivir y no estaban viviendo. ¡Qué tragedia! Y la vemos todos los días a nuestro alrededor. Gente tan afanada por conseguir cosas que creen que le va a hacer feliz, que no son felices. Es el perro que trata de perseguir la cola y se amarga porque no se le alcanza. La mención aquí a alimento y bebida y vestido no es circunstancial. Desde el bloque anterior, donde el Señor habla del peligro de las riquezas, el Señor mencionó esa tendencia que había en la época de mostrar tu poder adquisitivo, tu identidad, a través de grandes banquetes y a través de vestido. De hecho, si se prefiere, comida, bebida y vestido abarcan las 3 cosas esenciales de la vida. La comida, por supuesto, tiene que ver con el alimento. La bebida muy probablemente apuntaba a la recreación, que en aquellos tiempos estaba muy mediada por el vino, la diversión o el ocio. Y por otro lado, el vestido, que era básicamente una de esas necesidades esenciales. En la parábola del rico y Lázaro se dice, por ejemplo, que el rico, el Señor está exagerando aquí o idealizando, tipificando lo que sería el rico ideal, vestía de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Nótelo ahí, la comida y la bebida como lo que estaba, y en este caso el vestido, como lo que estaba mostrando que una persona tenía estatus o que tenía cierta posición.
Y por eso era que perseguían eso con tanta desesperación. Ellos no estaban pensando solamente en el comer como el alimentarse, sino en el comer como una forma en la que estaban comunicando que tenían cierta capacidad que otros no tenían o que otros estaban exhibiendo. Y esto, por supuesto, no significa que son las únicas cosas que nos llevan a una vida de afanes. Si tuviéramos que trasladar esas tres categorías, guardando con mucho cuidado y precisión la relación que tendría para nosotros en nuestro tiempo, diríamos que deberíamos adicionar a los banquetes y a las ropas y a la bebida, los viajes, los últimos aparatos de tecnología, un carro, una casita propia o las relaciones de influencia que podamos obtener y tantas otras que convertimos en el fundamento de nuestra identidad. Es tratar de convertir aquello esencial en el objeto de nuestro afán intenso y en un deseo de perseguirlo porque entendemos que eso comunica algo acerca de quiénes somos o de nuestra identidad. Comida, bebida y vestido es entonces todo aquello material que consideramos que nos representa seguridad o identidad. Y ojo, noten que ninguna de estas cosas es mala en sí mismo. Acabamos de predicar Eclesiastés, una serie, fue el año pasado, ¿verdad? Pero hace poco predicamos una serie de Eclesiastés donde decíamos que el disfrute de la vida estaba precisamente en comer y en las cosas que el Señor nos permitía continuamente. Así que no puede ser que por un lado la Biblia exalte el hecho de disfrutar y por otro lado nos diga no lo hagas. No es que estas cosas sean malas en sí mismas. No es que esté mal viajar, no es que esté mal comer, no es que esté mal divertirse. Es que no debemos convertir eso en el objeto principal de nuestras vidas por una razón simple que ya el Señor abordó. Eso es efímero. Eso se lo come la polilla y eso el orín lo corroen. Eso se pierde, pero además eso se puede convertir en un ídolo. Eso tiene el potencial de convertirse en algo que tú adores en última instancia. De hecho, la palabra que el Señor usa allí para preocuparse, que en nuestro español tiene una idea lógica bastante interesante, de antes y ocuparse, es como que estoy tan ansioso por lo que no ha venido, estoy ocupado de mañana, estoy ocupado de pasado mañana. Eso es preocuparse, como traer las cosas que no han sucedido al presente, porque es que le falta un poco de adrenalina a la vida. He tenido un día muy relajado hoy, necesito unos días complejos en el futuro para poder preocuparme, porque necesito una dosis de adrenalina para poder trabajar. Así que esta palabra dividido también es interesante porque en el original transmite la idea de estar distraído o más específicamente de estar dividido. Dividido en dos partes. De mantenernos con la mente puesta en otra cosa. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás en muchos quehaceres? Y había descuidado precisamente el estar y escuchar al Señor. El Señor está diciendo, está bien que esos quehaceres estén ahí, que tú quieras hacer esos quehaceres. Pero ahora mismo, esto es lo más importante. O sea, yo no te estoy diciendo que no hagas quehaceres. Si Marta fuera en nuestro tiempo, diría, esa María no hace nada, nunca lava los platos, todo me toca a mí, pero mírame, Señor, lo hacendosa que yo soy. Mírame lo cuidadosa que yo soy de la casa. En cambio, esa hermana María mía es flojísima y yo aquí. No estamos haciendo un análisis psicológico del comportamiento de Marta, pero por algo el Señor lo reprendió. El Señor dice, no está bien lo que estás haciendo porque estás descuidando lo más importante. Estás preocupada, afanada, dividida. Y por supuesto, lo que se divide no prevalece. No pueden vivir, dice el Señor, en pos de las riquezas y el dinero. Lo cual implica siempre estar mirando al futuro. Lo que vas a necesitar, lo que te vas a gastar, etc. Y no en pos de lo que tienes ahora. No puedes vivir
con los ojos puestos en las dos cosas. Lo que voy a necesitar, lo que vendrá, lo que faltará y lo que tengo ahora. No, no, no. Tienes que escoger. Porque no harás bien ni una cosa ni la otra. Y era la forma en la que terminaba el pasaje anterior. Nadie puede servir a dos señores. Porque o ama a uno o aborrece al otro. Y esto ya nos da una idea de lo que el Señor está diciendo. En última instancia, la vida en el reino está marcada por lo que recibimos cada día de parte de Dios y no por lo que nos faltará mañana. La vida en el reino está marcada por lo que recibimos cada día de parte de Dios y no por las cosas que nos faltarán mañana. No está de más aclarar que este pasaje no está en contra de una actitud previsiva y de ahorro al respecto del futuro. Proverbios 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, la cual no teniendo capitán ni gobernador prepara en el tiempo su alimento. No estamos hablando de que este pasaje dice: no te preocupes porque va a pasar mañana, gástate todo hoy, sé irresponsable hoy, mañana Dios proveerá, no tengas cuidado. No, 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 el Señor no se está metiendo con eso. Él está hablando más de esta actitud en la que no nos estamos preparando sabiamente para el futuro, sino que estamos actuando con ansias y desespero por lo que aún no ha venido. Es como si ese futuro estuviera en nuestro control y dependiera de lo que yo estoy haciendo. Quien prevé sabiamente ahorra, pero es consciente de que el Señor todo eso lo tiene en su mano. El ansioso ahorra y dice: yo tengo que cuidar esto como quiera. Me voy a construir unos graneros, voy a contratar por eso, voy a pagar esto y voy a hacer esto otro. ¿Por qué? Porque no quiero que eso se me vaya a perder. ¿Lo ves? Entonces el ansioso pierde de vista el objeto, porque está tan preocupado de lo irreal, de lo que no ha acontecido, que él quiere tener todo en su control. Eso dice: no se puede vivir así. Es imposible. Nuestra vida no puede estar determinada por los días que aún no llegan, porque eso no está en nuestro control. Hermano, yo sé que tú lo sabes, pero yo te lo voy a recordar de todas maneras. Y te lo voy a decir de la manera más amable posible. Tú no eres Dios. Tú no puedes controlar tu futuro. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Es más, tú puedes prepararte para mañana todo lo que tú quieras, lo cual está perfecto, pero debes hacerlo con la humildad de saber que todo está en su mano. Santiago atacó esta actitud arrogante cuando dijo: ay de los ricos, de los afanosos que dicen: mañana vamos, traficamos, comerciamos, vendemos, compramos, nos hacemos ricos. Mañana. Dice Santiago: ¿perdón? ¿Mañana qué? ¿No deberían decir más bien: si Dios quiere? ¿Ven la diferencia? No está en que no hagas un plan, está en cómo. Ojo, tampoco se trata de la fórmula mágica. Para mi mamá, el "si Dios quiere" era como un freno de manos. A veces yo llegaba: mami, si tú supieras, voy a hacer esto, y voy a hacer, y ella: si Dios quiere. Y yo, bueno, si Dios quiere, pues ya, si Dios quiere. Porque creía que era como en el nombre de Jesús, amén, como lo que ponemos al final de la oración. En el nombre de Jesús, amén. Entonces hacen los planes, si Dios quiere. Entonces ya eso significa que va a salir bien. No, yo me voy a rendir a eso. Y me voy a rendir a eso es que si Dios no lo quiere, yo voy a cantar lo que cantamos esta mañana: está bien con mi alma, Señor. Yo voy a estar bien, porque es por lo que oré. Pongan todas sus preocupaciones en el Señor. Dice Proverbios 16, del hombre son los planes, pero del Señor es la última palabra o la respuesta de la lengua, como dice Reina Valera. El hombre hace sus planes, pero ¿quién tiene la última palabra? El Señor. Así que lo ven, hay una diferencia entre la previsibilidad sabia y este asunto arrogante de creer que yo puedo controlar el futuro. Las personas afanadas, a diferencia de las que son sabias y previsibles, siempre están pensando en qué va a pasar mañana. La frase favorita de ellos es: uno no sabe. Uno no sabe. ¿Y si no tengo?
¿Y si se cae el negocio? ¿Y si me atracan? ¿Y si se meten? ¿Y si viene otra pandemia? ¿Y si el dólar sube? ¿Y si el dólar cae? ¿Y si cierra la frontera? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si? ¿Cómo puede uno vivir así? O sea, ¿tú sabes cuántas cosas pueden pasar en el mundo mañana? Y tú sabes lo que es uno cargarse todo eso a los hombros. Y si viene una pandemia, me voy a comprar unos paquetes de tapabocas. Y si de repente, qué sé yo, sube el dólar, me voy a comprar unos ahorros en oro. Porque ¿tú te imaginas lo que es vivir realmente con esa ansiedad? Y por más que tú no quieras creerlo, hay gente que vive así. Y yo sé que usted está pensando en otro. No piense en otro. Usted sabe, yo aquí veo todo. Y hay miradas que hablan. No se preocupe que esto no es con usted porque fue un gesto generalizado. Hay gente que vive muy preocupada. Yo he visto como que miro para la izquierda, estoy pensando en ese fulano que está afanado. Ojalá pudiéramos hacer esto. Es verdad. Ese soy yo. Mira, todo de lo cual eres responsable lo estás viviendo hoy y lo tienes que hacer hoy. Y debes ser fiel en lo que debes hacer hoy. De lo demás se encarga el Señor. ¿Hay decisiones que vas a tomar hoy que van a afectar tu porvenir? Sí. Y debes tomarla con responsabilidad y fidelidad, pero entender que el resto está en las manos del Señor. Tú no puedes controlar eso. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la que los hijos de Dios y del reino debemos exhibir ese tipo de confianza? ¿Por qué un creyente puede confiar de esa manera? Bueno, el Señor responde. Gracias a Dios, Él responde. Y Él dice, porque Dios cuida de ustedes. ¿Por qué es posible para un creyente vivir sin afán? Porque Dios cuida de ustedes. Y para probar esa premisa, el Señor usa dos ilustraciones. Dos ilustraciones que probablemente estaban a la vista de todos los que lo estaban escuchando en ese momento. Las aves de los cielos y la hierba del campo, lo cual nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la afirmación, por nada estén afanosos, pero no podemos dejar eso en el aire. No puede ser simplemente, no te afanes y ya. Sí, pero ¿y cuál es la base de eso? ¿Por qué puedo estar tranquilo? ¿Qué es lo que hace que yo diga si Dios quiere? ¿Por qué puedo decir si Dios quiere? Y aquí está el motivo, versos 26 al 30, dice el texto. Miren las aves del cielo. Miren, otra vez, el Señor era un maestro impresionante. Él acaba de dar tremenda verdad compleja. Y para aplicarla les dice a ellos, miren, maestros que están aquí, los que enseñan en la escuela dominical, los que enseñan a sus estudiantes en casa, hay mucho que aprenderle al Señor como maestro. Hay conceptos tan complejos, tan difíciles, que el Señor nos ha dado toda esta creación para poder ilustrarlos. ¿Quieren un consejo pedagógico? Usen todos los recursos visibles que tengan a la mano. Aprendan historias, observen lo que les rodea, conozcan el contexto. Pero esto no es una clase de pedagogía, ¿verdad? Sin embargo, yo cada vez que leo el Sermón del Monte no dejo de asombrarme por detallitos tan sutiles como eso. Miren las aves del cielo. Yo me imagino a la gente, cuando el Señor dice, miren las aves del cielo, todo el mundo, oye, ¿verdad? Que ni siembran ni hilan. Oye, no me había puesto a pensar en eso. No ciegan ni tienen, Él tiene razón. Y nuestro Padre es cierto, yo nunca he visto a una paloma comprando. No había mejor manera de hacer penetrar esa verdad en el corazón que a través de la observación. Miren las aves del cielo. Ahora, si usted se da cuenta y es un lector curioso, va a notar que las dos ilustraciones apuntan a las dos cosas que él ya mencionó arriba, comida y vestido, pero que ambas terminan con una exhortación. Vean las aves del cielo, ¿no cuidará el Señor de ustedes? Vean los lirios del campo, ¿en verdad van a vivir así con tan poca fe?
En los dos escenarios el Señor quiere mostrar dos cosas. Número uno, ustedes tienen que creer que realmente Dios cuida de ustedes. Y número dos, ustedes tienen que tener fe para confiar en ese cuidado del Señor, en los detalles y las sutilezas del cuidado del Señor. Tienen la idea ya, ¿verdad? Vamos a desarrollarla cada uno. Aves del cielo, mírenlas, no siembran ni ciegan, no recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Esto es impresionante. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? La realidad siempre ha estado frente a sus ojos, le dice el Señor. Mírenlo. Las aves del cielo son alimentadas por el Padre. Y el Señor aplica inmediatamente esa idea a sus oyentes. ¿No son ustedes de mayor valor que las aves? Las aves eran consideradas en la época animales de poco valor. Hoy por hoy los europeos hacen excursiones a nuestro país para hacer avistamiento de aves y compran cámaras impresionantes con lentes carísimos para meterse en la selva a que le den chuzo a los mosquitos mientras están tomando fotos de aves. Eso es una cosa carísima. Pero hoy las aves son vistas con mucho valor, dependiendo del ave, por cierto. Pero en los días del Señor Jesucristo, las aves en general, especialmente las palomas, eran consideradas, y no tengo la sospecha que hoy también, como aves de poco valor. De hecho, cuando una persona no tenía para dar una ofrenda, que decía, en las tablas, siempre podía agarrar un ave. Siempre habrá un ave que puedas ofrecer. Y a pesar de que las aves por ley de oferta y demanda tenían un valor tan poco estimado, yo espero que ustedes no pierdan de vista el punto, el principio. El Señor muestra cuidado de sus criaturas, proveyendo sustento para ellas. Y eso no depende del valor que tienen. Puede que pensemos que nuestras necesidades son más complejas. Usted está diciendo, sí, pero evidentemente yo no soy una paloma. Muéstreme una paloma que pague arriendo y le voy a decir a ver si el Señor le va a pagar el arriendo a la paloma. Usted no ha visto una paloma recibiendo un recibo de la luz todos los meses y ver esa barrita que consumo promedio, que la otra es más alta. Entonces, Dios mío, se quedó prendida la motobomba. Usted dirá, nosotros no tenemos esas necesidades. Hermano mío, puede que te cueste ver que tal vez estás muy lejos de una paloma. Pero lo que el Señor está diciendo es que Él cuida de las necesidades de las palomas como cuida de las nuestras. Que tú no puedas verlo, eso es otra cosa. Pero yo espero ayudarte con la lectura de un pasaje del Salmo 104, que solamente voy a leer como apoyo. Y yo espero que en lo que lo leo, tú puedas ir pensando en cómo es que el Señor cuida de mí. Dice el Salmo 104 del 14 en adelante. Él, está hablando de Dios, hace brotar la hierba para el ganado. Paréntesis. Ganado que come la hierba, que te produce la leche y que da la carne. Por cierto, Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que Él saque alimento de la tierra y vino que alegra el corazón, comer y beber. Para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que Él plantó, donde hacen sus nidos las aves, y la cigüeña cuya morada está en los cipres. Los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para señalar las estaciones. El sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche. En ella andan todas las bestias del campo. Rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. He allí el mar
del que comes los pescados, la cojinoa, el lebranche, todo lo que te comes, grande y anchuroso, en el cual se mueven un sinnúmero de animales, tanto pequeños como grandes. Allí surcan las aves. Allí el leviatán que hiciste para que jugara en él, todos ellos esperan para ti que les des su comida a su tiempo. Tú les das a ellos, recogen, abres tu mano, se sacian de bienes, escondes tu rostro, se turban, les quitas el aliento, expiran y vuelven al polvo. Fin de la cita. ¿Tú de verdad crees que tú comes porque tú trabajas, que tú te alimentas y duermes en el techo que duermes porque tú eres demasiado inteligente y produces demasiado? ¿Tú de verdad crees eso? Mira, tu suspiro mismo depende del Señor. Tu respiración misma es sostenida por Dios. No seas necio. Dios está proveyendo para nosotros todo, en todo tiempo, en todo momento. O que tú no abras los ojos y no lo veas, eso no es culpa del Señor. El Señor está diciendo, miren las aves del cielo. Ahora mírense ustedes. Mírense ustedes. Lo que sucede, mi hermano, es que estamos tan concentrados y andando tanto en función de lo que vendrá mañana que nos olvidamos del milagro del cuidado de Dios todos los días. ¿Sabe qué es lo que yo he visto con mucha frecuencia? Que la gente dice, oye, yo me he puesto a pensar en aquellos días y nunca nos acostamos sin comer. Sí, pero en aquellos días tú no veías eso. Ahora lo puedes ver en el pasado y dice, oye, el Señor estaba cuidando de mí. Sí, ¿y por qué no lo viste en ese momento? Porque hubiese podido cultivar mucha más gratitud en lugar de estar preocupado. Necesito salir de este día, necesito que se acabe esta situación, necesito que Dios nos saque de aquí. ¿Por qué necesitamos de la retrospección para poder? Es que claro, después que pasan las cosas, todo el mundo dice, yo sí decía. Es que yo sí decía que eso era, sí, después que pasa todo el mundo tiene la razón. Pero en el momento, en el día, es que necesitamos recordar eso. Nos parecemos al pueblo de Israel, a quien el Señor le había dicho durante el camino en el desierto, yo les voy a proveer maná, una especie de alimento misterioso que caía del cielo y que se recogía en las mañanas. Y el Señor le dice, miren, háganme caso, no recojan para el día siguiente, porque al día siguiente yo mando de nuevo. Y allá salía la gente. Uno no sabe. Viejo, amiga, hermano, hermana, brother, sister, pueblo de Israel, de la tribu de Dan, estabas viendo el bendito milagro de Dios caer ese día y tú estabas dudando que al día siguiente no iba a caer. Por Dios. Estabas tan preocupado que decía, yo me lo guardo, sin que el Señor se dé, lo escondían como que el Señor no lo veía. Y para su vergüenza se les podría. Así que las casas de los incrédulos olían feo todo el tiempo. Gusano por todo. Ahí hay un incrédulo. Ahí hay un guardador para mañana porque no confía en el que provee mañana. Qué infantiles que somos. Debían confiar. El Señor dará para el día siguiente. Pero su temor por el futuro no les dejaba apreciar el milagro del presente. Para ellos el maná se convirtió en algo ordinario. Empiezas por ser más consciente de esto. Y te lo voy a decir de la manera más práctica que pueda. Cada vez que te sientes a comer en la mesa, haz tus oraciones por los alimentos de manera genuina, reconociendo gratitud y generosidad de parte de Dios. Hermano, es una pena que a veces nuestras oraciones por los alimentos se convierten en rezo. Padre, te doy gracias por todo el alimento, bendícelo en el nombre de Jesús. Dáselo a los pobres que están en África. Amén. Los que oran por los alimentos. Los que oran por los alimentos. Haz el alto. Detente. Señor, tú has provisto este pedazo de pescado sabroso, fresco, preparado por estas manos tan diligentes.
Y está tan rico, Señor, que esto es tu gloria hoy, es lo que tú has provisto. Empiece a orar de otra manera por sus alimentos y empiece a cultivar gratitud. A nuestros hijos debemos enseñarlos a que oren por los alimentos. Porque a veces esa ingratitud es que yo no quiero lentejas. A mí no me gusta esa verdura. Empieza a ser consciente cómo eso llegó a tu mesa. Y vas a tener mucha más gratitud, porque eso no cayó por arte de magia. Es que papi lo trabajó, sí, porque Dios le proveyó la fuerza a él y al Señor que lo produjo y al granjero que lo cultivó y a la persona y a la vaca que se alimentó de ese pasto con la lluvia que el Señor envía sobre los buenos y sobre los malos. Porque Él es quien permite la sequía y la lluvia. ¿Ves a qué se refiere el Señor aquí? Que todo está en su mano. Voy a decirlo por tercera vez. Que tú no lo veas no es responsabilidad del Señor. ¿Cuánto descontento nos ahorraríamos, hermanos míos, si tuviéramos un pensamiento mucho más anclado a esta verdad? Tal vez tú dirás, pero si yo soy quien trabaja, yo soy el que compra la comida, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? De pronto eres de los que ha dicho, es que si yo no trabajo, no como. Seguro. ¿Tú estás seguro de eso? El Señor cierra entonces esta primera ilustración con una exhortación. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Los que viven con afán olvidan que los días siguen teniendo 24 horas y que las horas tienen 60 minutos y que los minutos tienen 60 segundos. Que por mucho que queramos adelantar el tiempo y jalar, ¿entiende la idea de jalar? Hoy es domingo, yo me quiero jalar el lunes para hoy, para que cuando quede el lunes me quede tiempo para el martes. ¿Está oyendo eso? Es imposible hacer eso. No podemos adelantar el tiempo aunque quisiéramos, porque el tiempo y la vida están en manos del Señor. No pretendamos ser como Dios. La siguiente ilustración, esta la voy a abordar mucho más breve porque los principios se comparten, pero hay alguna diferencia. La usa el Señor para probar el tema de que el Señor también provee vestido. Los lirios del campo parece ser una especie de hierba que se vestía con cierta belleza, pero que en la tarde había sido ya quemada por el sol y que ni siquiera tenía valor ornamental, que se echaba para quemar. Él dice, miren esos lirios, son vestidos también por el Señor, y ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. En cierto sentido, la idea del Señor es que cuando vivimos afanados por cada cosa, estamos renunciando al cuidado del Señor. Ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Él lo cuidó. Es como si estuviéramos dudando que Él es un Dios bueno y misericordioso. Y por eso la pregunta confrontadora, ¿ustedes tienen tan poca fe? ¿Tan poca fe tienen? Nuestra vida tranquila y confiada refleja cuánta fe y cuánta confianza tenemos en el Señor. Una vida ansiosa es evidentemente una vida que necesita crecer en fe. No estoy diciendo que uno no tenga crisis. Una persona de fe puede experimentar bajones, pero una persona que está acostumbrada a confiar en el Señor va a permanecer tranquila sabiendo que todo está en su mano. Por otro lado, una vida de preocupaciones constante está dudando del cuidado del Señor. Y duda tanto que cree que necesita intervenir para asegurarse de que las cosas se den. Es que si yo no hago nada no va a pasar nada. No, es que no te estamos pidiendo que seas completamente inactivo y pasivo en todas las cosas. El Señor no está diciendo eso. Lo que está diciendo es no pongas tu confianza en eso. Haz lo que tienes que hacer y ya. Descansa en el Señor. Hay una recompensa para los que confían en el Señor y es que ellos verán el cuidado del Señor. Puede que una persona confiada en el cuidado del Señor y un afanado lleguen al mismo fin. El afanado come, el confiado en el Señor también. El afanado compra ropa, el confiado en el Señor también. De pronto en lugares distintos, pero se visten. Al final del día, el confiado termina con gratitud. Y el afanado
pensando en cuál será el siguiente. ¿Cuál va a ser el próximo plato? El día que se puso la camisa, oye, me debería comprarme otra. El día que se puso el pantalón, pero este no me quedó como esperaba. Necesito comprarme otro. Así son los niños, cuando uno les da un juguete, duermen con él debajo de la almohada literalmente. Se levantan. Dele 3 días. Los más obsesivos, 1 semana. Pero al que pase de 10 días, hágale una valoración. Porque ellos están intentando ya reemplazar eso, porque su mente necesita validar, experimentar esa sensación. Y nacemos con ese defecto de fábrica, por así decirlo, de no acostumbrarnos ni contentarnos con el día de hoy. Y desde niño lo cultivamos. Habiendo visto entonces que el Señor nos llama a no vivir con afán, y habiendo visto la razón, porque Él cuida de nosotros y porque nos ha dado la fe para que pongamos confianza y fe en Él, vamos a ver entonces qué es lo que le espera en nuestro tercer y último encabezado, que yo espero podamos abordar más brevemente. ¿Cuál es la alternativa a una vida con afanes? Una vida que busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Una vida que pone a Dios como su prioridad más importante. Miren que el Señor lo pone como si fuera un resumen, dice en el verso 31. Por tanto, está recogiendo todas las ideas. En resumen, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Todas estas cosas. Ustedes busquen primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas. ¿Usted no le ha pasado que uno se acostumbró a leer mal ese texto? Uno lee, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No, ahí no dice todo lo demás. Ahí dice todas estas cosas. Y estas cosas en el contexto es exacto. 3 puntos. Comida, bebida y vestido. Que el Señor puede añadir otras, pues, por supuesto, pero lo que le está diciendo es: yo me ocuparé de sus necesidades esenciales. Entonces, no, quiero un iPhone 17, voy a congregarme todo este mes para buscar el reino de los cielos y que el Señor refuerce con otro pasaje. Oye la teología, concederá los deseos de tu corazón y Él hará añadidura. O sea, Señor, dame un iPhone 17 Pro Max Plus recargado y reforzado con forro como añadidura. Porque estoy buscando el reino de los cielos. Ojo con manipular la palabra, ¿verdad? Pero fíjense en la idea del Señor. El discipulado, la vida en el reino es un camino. Y es un camino completamente distinto, paralelo al de los escribas y fariseos con respecto a la ética y la religión. Pero completamente distinto y paralelo al de los gentiles y los paganos con relación a su relación con las cosas materiales. Los paganos estaban, dice el Señor, persiguiendo esto todo el tiempo. Las cosas materiales, la pompa. Ustedes han leído Efesios, ¿verdad? Primera Timoteo en el capítulo 2, cuando Pablo le escribe a las hermanas de Éfeso porque usaban unos peinados ostentosos y vestían perlas y vestidos costosos, porque eso era parte de toda esa pompa pagana que se había introducido, por cierto, en la iglesia. Entonces el Señor está diciendo, ojo, de los escribas y los fariseos, aléjense lo más que pueda de su hipocresía y falsa religión. De los paganos y los gentiles, aléjense de su materialismo, que por cierto estaba impulsado por todas estas ideas griegas platónicas de la dualidad, que todo tenía que ver con lo material, con lo que se quedaba en este mundo, que lo espiritual, el alma, al final se elevaba y se fumaba dependiendo de la corriente platónica que se discutiera, pero que lo material al final no importaba, que eso era un cascarón, así que disfrútenlo aquí mientras puedan. Entonces vivían en esta opulencia permanente. Y el Señor dice, manténganse lejos de ese materialismo,
de ese materialismo, tanto de la hipocresía de los fariseos como del paganismo, del materialismo de los paganos. No persigan los bienes de este mundo como los persiguen los paganos. Los creyentes somos llamados a una vida diferente. Sin embargo, y tristemente, mucho de lo que vemos hoy entre creyentes en el pueblo de Dios son las mismas preocupaciones que ves entre los que no tienen al Señor. O sea, tú paras a un creyente y a un no creyente y no te dicen que los dos son creyentes y les preguntas, ¿usted qué quiere para el futuro? ¿Cómo ve lo que viene para el año 2026? Y probablemente veas que hay mucha similitud. Hay una religión, de hecho. No estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de una religión, de un movimiento diseñado alrededor del materialismo que incluso se predica desde muchos púlpitos. Vas a tener un carro este año. Este será el año del león, del dragón, de la serpiente, de la bendición, del sol, de la visitación, parecen calendario chino. Todos los años tienen un año y todos los años son el año de la bendición. Dios te dará mucho dinero. Viene una bendición grande. ¿Cuántos dicen amén? Poco escuchas hablar de piedad, esa que hay en el contentamiento, de cómo padecer con gozo en la adversidad. De hecho, esta nueva religión no permite la escasez, no la tolera, no la ve como la voluntad de Dios, la reprende como si fuera el diablo. No se permite la modestia porque es una mentalidad pobre. Para ellos, toda bendición se mide si estás prosperando. Pero esa es la religión del diablo. Es la religión que está lejos del verdadero evangelio, que solo está poniendo la mirada en las cosas terrenales que ya vimos perecen y no en las de arriba. Qué triste que este es el evangelio al que corre mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente va donde le rascan el oído, donde les declaran sus bendiciones proféticas. Hermanos míos, Dios puede bendecirnos. Dios puede darnos para comer o vestir bien si es su voluntad, pero puede también darnos justo lo necesario. Y ambas cosas están bien porque ambas cosas vienen de Él. Ambas vienen de Él. Tenemos que rechazar ese paganismo de nuestras vidas y sacarlo de nuestras mentes porque está enquistado, incrustado aquí. Esa no es la religión pura y verdadera. Ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Ese es otro evangelio. Es un falso evangelio. Es un evangelio que no pone la mirada en la cruz, sino en las cosas terrenales. Es el evangelio de Pedro. Antes de haber recibido la iluminación del Señor, cuando Él le dice, es necesario que yo vaya a la cruz y que padezca y que muera por el pecado de ustedes. Y Pedro que dice, oh Señor, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo puede el Hijo de Dios sufrir? No. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque incluso esos momentos de escasez y de necesidad son parte de la vida. Y son parte del propósito de Dios. Y son parte de la forma en la que Él nos bendice. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que debemos vivir una vida mediocre y con pocas aspiraciones. Que no debemos planificar para el futuro. Lo que estoy diciendo, o más bien lo que dice este texto con toda claridad, es que no vamos a convertir la aspiración de tener muchos bienes en la meta suprema de la vida. Eso es paganismo, en toda su forma. Por supuesto, vestido de ropa evangélica, con versículos bíblicos aquí y allá. Pero eso no es el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es ese camino? Dice el Señor, el de buscar primero, ahí es donde está el asunto. Primero, el reino de los cielos y su justicia. El Señor está dando aquí una instrucción de orden. Mira, no es que eso no sea importante. Es que debe buscar primero otra cosa. O sea, arriba de eso debe haber otra cosa. Y eso es
el reino de los cielos y su justicia. El de poner en orden nuestras prioridades, en definir primero para quién y para qué vivimos, en quién gobierna nuestras vidas, quién controla nuestro tiempo, quién controla nuestros esfuerzos. Es cuando eso sucede que el Señor añade. Cuando eso sucede. Buscar primeramente el reino es someterse al señorío de Cristo. Es reconocer que Él es el Rey y que nosotros somos sus súbditos. Súbditos. Es someternos a su voluntad. Es hacer aquellas cosas que agradan al Rey. Es orar diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Buscar el reino significa usar mis recursos, usar mis fuerzas y usar mi tiempo para el avance del reino. Y no es que dejemos de trabajar o de proveer para nuestra familia, sino que todo eso que hacemos, lo hacemos bajo el entendimiento de que servimos a un Rey mayor y que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Todo. ¿Ves la diferencia? El afanado trabaja para acumular, para asegurar un mañana, para construir su propio reino. Pero el discípulo del reino trabaja con fidelidad, sabiendo que el Señor proveerá. Y usa lo que recibe para honrar a su Rey y extender su gobierno en la tierra. Cuando buscamos primeramente el reino de los cielos, nuestras prioridades cambian. La pregunta que me hago ya no es ¿cómo puedo tener más?, sino ¿cómo puedo servir mejor? Aunque eso implique tener más. Pero como estoy pensando en eso como un vehículo para servir, es cómo esto me ayuda a servir a otras personas. Cómo esto me ayuda a comunicar excelencia y la gloria de Dios. ¿Cómo puedo este trabajo que estoy haciendo convertirse en algo que le dé la oportunidad a otros de poder cuidar de su familia? ¿Cómo puedo servir al prójimo? Añadiendo valor a esto que estoy haciendo. Ya no vivimos angustiados por lo que nos falta, sino agradecidos por lo que tenemos. Ya no miramos con envidia lo que otros tienen, sino que con generosidad compartimos. Y esto es maravilloso. Es maravilloso. Es a ese tipo de actitud, a esa determinación de organizar nuestras prioridades a las que el Señor dice que su recompensa será que todas estas cosas sean añadidas. Es como si el Señor dijera, a quien usa el comer, el beber y el vestirse como una necesidad básica y entiende que el Señor la provee, el Señor le proveerá y le añadirá más para que pueda compartir, ser generoso, extender el reino. ¿Se acuerdan de Gallo, en tercera de Juan? Gallo, hoy no ha cantado. Timing, yo me vengo para aquí a entrenar con él los viernes. Timing. Gracias. Gallo, con Y de yuca, no con L. Dice Juan, en tercera de Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Ustedes pueden ver eso, es como que en la proporción en la que está prosperando tu alma, yo quiero que tú seas prosperado en todo. Pero había una razón. Gallo había construido en su casa un aposento. Y los misioneros que iban, él de donde fueran, los recibía. Y ahí ellos tenían comida, vestido, y los encaminaba para que continuaran con su camino. ¿Cómo no iba a querer Juan que un hombre como Gallo prosperara? ¡Hombre! ¿Cómo no? Su alma había prosperado primero y Juan estaba orando para que el Señor le añadiera más. Eso no es difícil de verlo. Y esa debe ser nuestra oración. Ayúdame a poner el reino como la prioridad. ¿Dónde no lo estoy haciendo? Ayúdame a verlo. Para que, Señor, yo pueda servir mejor. Cada día, hermanos. Y esto es un llamado. Tienes los suficientes desafíos
como para además cargar las cargas de ansiedad de los días que aún no han llegado. Pon al reino primero hoy. Y el resto del reino, que ni siquiera es tuyo, que tú no puedes controlar, ponlo a descansar en las manos del Señor. No sé si se ha dado cuenta, pero el Señor termina este texto con un chiste. Es un sentido del humor muy fino para nosotros, que estamos acostumbrados a otros sentidos del humor, pero es un sentido del humor. O sea, no se afanen por el día de mañana. Cada día trae su afán. Bástele a cada día sus propios problemas. O sea, tú de verdad no estás satisfecho con los problemas que tienes que resolver ahora, que tienes que traerte los problemas de otros días, de verdad. Regresando a la historia del aeropuerto de México. Yo lo aprendí ese día y lo afirmé. Mi afán no detuvo el avión. Y no sé si le ha pasado, pero después que uno se afana y las cosas no salen tan dramáticas como uno esperaba, uno le da vergüenza con uno mismo. Oye, Ángel, qué pena, de verdad que yo no sé qué estaba pensando. Debo trabajar en mi ansiedad. Esa vergüenza afán. Dice, ¿viste? Te estabas afanando por nada. Hay quienes perseveran en su testado de no, uno siempre tiene que estar afanado porque si las moscas, uno no sabe. Óyeme, es verdad. Yo debo vivir como el devocional. Un día a la vez. Necesito recordarme el Evangelio todos los días. Un día a la vez. Necesito estar pensando que mañana es otro día. Y cada día trae su propio afán. Ese día me di cuenta que mi ansiedad no resolvió nada, que solo me robó la paz. Y que las palabras de mi buen amigo Ángel eran un eco de estas palabras del Señor. Va a pasar lo que el Señor quiera que pase, porque Él es el Rey de su reino. Y espero que esto también sea un recordatorio para ti, mi hermano y mi amigo que estás aquí. Mi amigo, si tú no tienes a Cristo, yo espero que tú lo puedas ver claramente. Tú no tienes control de nada. Todo lo que tú crees que te sale bien no es por ti. Es por el Señor. Y mi hermano, ahora que tú lo entiendes, espero que esto te pueda dar descanso. Y que puedas cultivar contentamiento y gratitud, poniendo el reino primero, porque ese es el camino de los hijos del reino. Póngase de pie y oremos, hermano. Padre, yo no sé cuántas personas han venido aquí, tal vez con ansiedad sobre alguna situación en particular, alguna necesidad o alguna angustia que los haya estado atormentando sobre el futuro. Solo quiero pedirte, Padre, que por la obra de tu Espíritu Santo afirmes esta palabra en sus corazones, que tú tienes cuidado de nosotros, que cada día trae su propio afán, que no debemos afanarnos desgastando nuestras vidas y cegándonos a la realidad de que en todo momento estamos viviendo un milagro. No queremos, Señor, que tengan que pasar los días para poder reflexionar en esto solo mirando hacia atrás. Queremos verlo ahora, en lo que provees todos los días, en los alimentos, en el vestido, en el calzado, en las relaciones, en los tiempos que compartimos con nuestra familia y con nuestros hermanos. Queremos ser cada vez más conscientes. Aquí está el Señor, el que hace llover sobre la tierra hierba, sobre la hierba verde y sobre la tierra seca, para que dé su fruto. Es el mismo que hace llover sobre la vida de sus hijos, para que experimenten su cuidado, su amor y su protección. Y perdónanos porque hemos sido tan ciegos tantas veces y tan incrédulos como el pueblo de Israel, guardando maná para el día siguiente, porque no confiaban en el Dios que lo proveería todos los días. Oh Padre, ayuda a nuestra incredulidad.
y ayúdanos a descansar con confianza. Y te pido que quites esa carga de los corazones de mis hermanos, Señor. Cualquiera sea esa carga, quítala de sus corazones, que puedan ponerla sobre ti, como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Tú cuidas de nosotros mejor de lo que nosotros podemos cuidarnos a nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y porque todo lo que permites, lo permites para tu gloria y para nuestro bien. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.